Buenas, ¿qué tal? María Corina Machado fue hace unos días a la Casa Blanca, no siendo recibida con los honores oficiales, pero fue a la Casa Blanca invitada por Donald Trump y llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz que ella había recibido unos días antes en Oslo, en Noruega. Premio Nobel otorgado a ella por la lucha realizada en favor de la liberación y en favor del proceso de paz en su país, Venezuela. Hay una interpretación, hay varias interpretaciones respecto a por qué María Corina regala la medalla recibida en Noruega. ¿Por qué entrega su medalla de Nobel de la Paz? Bueno, por un lado estaban los que decían es un gesto de desprendimiento de María Corina, un gesto realmente muy lindo, porque Donald Trump, como él mismo lo decía, ha colaborado bastante a la pacificación de varias guerras en el mundo, etcétera, etcétera. Esa es una visión. Quizás la más, digamos, la más fantasiosa. La otra visión es la más real, para mi gusto, que es la visión política. Recordemos que María Corina, Donald Trump, son dos animales políticos. Corina fue de alguna manera liberada gracias a los favores de los Estados Unidos, gracias a ese apoyo de Estados Unidos. Eso nadie lo discute. Es un buen punto en favor de Trump, de la administración Trump, el hecho de haber liberado y permitido que Corina asista un poco más tarde a Oslo, ¿verdad? Luego de que su hija haya recibido en su nombre esta medalla. Pero lo que mucha gente no debe perder de vista es que estas son relaciones políticas. El hecho de que le entregue la medalla a Donald Trump, claro, está mal. Está mal porque el premio es intransferible en sí mismo. La medalla se la puede dar a cualquiera, puede venderla, puede subastarla, puede regalarla. Pero el premio, como bien dicen los organizadores del Nobel, la administración del Nobel, es intransferible. Está bien que así lo sea. De hecho, que Alfred Nobel habrá querido así cuando pensó en esos premios. ¿Que está desvirtuándose este premio Nobel? Sí, se desvirtúa desde el momento en que, por más que sea una medalla, se le regala a alguien con un telón político de fondo, con una coyuntura política, con un favoritismo político o con una intención política. Nadie da nada sin esperar algo a cambio en el ambiente político. Es decir, aquí no hay romanticismo. ¿Qué se espera o qué se paga con esa medalla que otorgó María Corina a Donald Trump? Bueno, hasta donde suponemos es la liberación de ella, acelerar quizás el proceso de intervención de Estados Unidos en Venezuela, que está muy bien, es algo que esperábamos todos hace mucho tiempo, es un gran puntazo a favor de Trump, aplausos a favor de la administración de Donald Trump y de Estados Unidos en general, pero este regalo evidentemente enturbia el festejo que había por, por esta premiación hacia María Corina. No es el primer caso, no es el primer, por un lado que Donald Trump viene ya queriendo aferrarse a los premios ajenos. Ustedes recordarán que en julio del año pasado, cuando se jugaba la final del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium, ahí en New Jersey, en New York, en Estados Unidos, Donald Trump se acercó, estuvo tomándose fotos en primera línea y no se retiraba con los jugadores del Chelsea que querían festejar. Incluso Trump levantó también, digamos, la copa del Mundial de Clubes hasta que Infantino vino y le dijo, hey, Donald, dear Donald, we have to go. Tenemos que salir, tenemos que irnos de aquí porque este es el festejo de los jugadores, no podemos invadir, es un festejo que no nos pertenece. Y Trump terminó quedándose con el trofeo original, con la copa original del Mundial de Clubes. Es decir, esa copa está en poder de Donald Trump, la original. La que se llevaron después a Inglaterra los del Chelsea es una réplica. Entonces Trump viene ya con esa costumbre de querer aferrarse a premios que no le pertenecen. Él podrá tener la medalla del premio Nobel, pero el premio Nobel no le pertenece, no es de él. Pero bueno, son caprichos, quizás caprichos de algunas personalidades. Decía, no es el primer caso de alguien que vende o que subasta. En este caso no lo vendió. María Corina perdió por lo menos 100 millones o 150 millones de dólares, dicen algunos, que es lo que valdría en subasta esta medalla. Valdría 150 millones aproximadamente. ¿Por qué? Y por el contexto en que se da.
quizás más. Hay algunos que dicen que valdría 200 millones de dólares en alguna subasta. Decía, no es el primer caso de alguien que negocia o da o cede su medalla del premio Nobel. El más reciente es el de Dmitry Muratov, este periodista ruso, que en 2022, hace 4 años, estaba, digamos, subastando su medalla del Premio Nobel de la Paz por 103.5 millones de dólares. Dmitry Muratov, con este dinero, lo dedicó después a algunas, digamos, a una ayuda que hizo en favor de los niños desamparados de Ucrania. Pero hizo esto Dmitry Muratov en 2022. Otro que también otorgó a otras personas y regaló o dio su premio Nobel de la Paz fue Kofi Annan en 2001, aquel recordado secretario de las Naciones Unidas, ¿se acuerdan? Kofi Annan en 2001. Y uno de los casos que a mí me gustó muchísimo es el de James Watson. James Watson es aquel que recibió el premio Nobel de Medicina en 1962. ¿Se acuerdan del famoso Watson y Crick? Bueno, en realidad aquí hay que hablar de un terceto, ¿no? James Watson, el famoso Francis Crick y Maurice Wilkins. Estos tres habían, a la cabeza, James Watson, habían descubierto en 1962 la estructura en doble hélice del ADN, colaborando muchísimo a desentrañar las estructuras genéticas y sobre todo colaborando mucho a aquel proyecto Genoma Humano que se daba a partir de aquella época, 1962, el recordado James Watson, que era un biólogo, pero recibió el Premio Nobel de Fisiología o de Medicina en 1962 por este descubrimiento y por este trabajo, repito, con la ayuda de Francis Crick y de Maurice Wilkins. Bueno, hay que entender que en 2014, después James Watson haría la subasta, o sea, subastaría su medalla del Premio Nobel de Medicina y la subastó por el valor de 4.7, algunos dicen 4.8 millones de dólares. Había James Watson subastado, su medalla la había llevado, esta medalla de oro, en la casa de subastas Christie's de Nueva York. Esta casa de subastas Christie's está allí en el 20 del Rockefeller Center, en el centro de Manhattan, en el Mid Manhattan, más o menos ahí alrededor de la calle 49, entre la Quinta y la Sexta Avenida, 49. Ahí está el 20 del Rockefeller Center, pleno centro de Manhattan. Allí en 2014 subastó su medalla James Watson, cerquita de, creo que está a 1 o 2 cuadras del Radio City Music Hall y a 2 o 3 cuadras de la Catedral de San Patricio, en pleno centro de Manhattan. Habremos pasado varias veces por allí, ¿no? Allí estuvo James Watson en 2014 subastando su medalla. ¿Ha perdido María Corina dinero con esto? Sí, bastante. Algunos dicen 150, 200 millones de dólares por lo menos. Quizás un poco más podría haber sido. Pero no es la cuestión económica, que de por sí es muy importante, la que llama la atención en cuanto a pérdidas, sino en cuanto a cómo se desvirtúa el sentido del Premio Nobel de la Paz. ¿Qué le dice María Corina a los organizadores del Premio Nobel de la Paz, a los que la eligieron, a los que la votaron, a los que dijeron sí, corresponde a ella, y no a Donald Trump? Porque Trump decía, merezco el Premio Nobel de la Paz porque he colaborado a apaciguar 8 guerras. De hecho, que cuando María Corina le piropea con darle el Premio Nobel de la Paz, él dice, sí, estaría realmente muy agradecido en que me lo entregues porque siento que moralmente me pertenece. Estaría realmente muy conforme de que me entregues esa medalla. Donald Trump no se achica para nada, al contrario. De hecho, que hace poco, cuando lo llaman a Donald Trump por teléfono, el primer ministro de Noruega y el primer ministro de Finlandia, le llaman y le dicen, Donald, dear Donald, con mucho aprecio, le dice, ¿qué tal si bajamos un poco los decibeles sobre tus pretensiones ahí sobre Groenlandia? Vayamos charlando, hablemos en la OTAN, son socios de la OTAN, Estados Unidos y Dinamarca, no se pueden enfrentar, no podés andar diciendo que vas a conseguir Groenlandia como sea, por las buenas o por las malas, por la vía militar o por la vía de la compra, no está a la venta, no es la forma. Bueno, cuando le llaman por teléfono a Donald Trump, el primer ministro de Noruega y el de Finlandia, responde Donald Trump al primer ministro de Noruega, le dice, como tu país no me ha otorgado el premio Nobel de la Paz que yo merecía por haber apaciguado 8 guerras, entonces como no me dieron el premio Nobel de la Paz, ya no estoy tan interesado
en la paz en el mundo y mis métodos serán diferentes. Más o menos estas eran las palabras de Donald Trump. Ya no estoy tan interesado en la paz, porque no me dieron el premio Nobel que yo merecía. Reacción pueril, caprichosa, propia de quienes todo lo consiguen, de quienes todo lo tienen. En fin, más o menos ese es el contexto. Y creo que el hecho de que María Corina le haya regalado la medalla no colabora mucho a bajar un poco los humos, ¿no? A ubicar un poco a Donald Trump, sino que al contrario, lo va a enaltecer más en esa costumbre de tener premios que no le pertenecen, de guardar premios que no le pertenecen. Hubieron 4 presidentes de Estados Unidos que se llevaron el Premio Nobel de la Paz. Creo que fue Truman, creo que estuvo, claro, hace poco Obama, Jimmy Carter también, en fin, 4, el otro no recuerdo, 4 presidentes de Estados Unidos que se habían llevado el Premio Nobel de la Paz con justicia. Evidentemente, premios para ellos, no medallas de regalo de un premio que no le pertenece. Bueno, hasta aquí llegamos, era un poco... Claro, hubo un arreglo, la pregunta es, cuando iban a liberar, que estaba en la clandestinidad María Corina en Venezuela, cuando Estados Unidos la iba a liberar, ¿no se habrá arreglado un poco como un caprichito decirle, bueno, te libero, pero mira que la medalla va a ser para mí, la quiero tener en casa, ¿eh? La quiero tener en la Casa Blanca primero y después en mi domicilio particular. Yo quiero esa medalla. Quizás haya sido alguna parte de esas conversaciones, de esos arreglos extraños que la gente puede llegar a tener en ciertas circunstancias especiales como fue indudablemente esta que se dio. Hasta aquí vamos por hoy con este tema. Gracias por estar. Hasta la próxima.